La historia que ahora yo os cuento, aunque no tenga rigor, la mitad es fantasía y el resto lo invento yo. A través del ancho mar hasta Galicia llegó un primate muy risueño que Francisco se llamó. El mono Paco. El mono es el que se comporta, al fin y al cabo, de una forma más normal y más humana. Lo que es increíble es cómo se comporta el resto de la gente alrededor. A los monos les pasan estas cosas. Se masturban, se emborrachan, o sea, son como nosotros, pero en cautiverio. Redondelar al destino que este mono no eligió. Y en la alameda del pueblo una jaula se instaló. El alcalde muy contento a la gente convocó para observar a este simio, la madre que lo parió. Evidentemente es que poner eso en un parque donde hay niños, pero bueno, el que las hace las paga. Y entonces pues ahí está, el mono Paco se tomó su venganza haciéndolo de una forma muy sexy. Pero hay que tener en cuenta que lo escandaloso es tener a un mono que tenía que estar en la selva brasileira, subtropical y tal, viviendo en libertad, pues realmente estaba en un clima totalmente diferente, y enjaulado, viviendo en soledad. Creo que é unha gran idea resucitar esa efeméride, porque ademais esas son as cousas que conforman tamén a memoria dunha cidade e a memoria que hai que preservar. Un mono nanista me parece lo más gracioso que puede tener una ciudad. Y luego me parecía muy gracioso pues las protestas de la gente sobre ese rollo, ¿no? Entonces yo probablemente más que preocupado por el mono, estuve preocupado por las cosas estúpidas que hacía la gente que iba en contra del mono, ¿no? Que vamos, que me parece la vergüenza. Un domingo de mañana, cuando la misa acabó, una vieja distraída a la jaula se acercó. Paco, que era muy curioso, en la vieja se fijó y tocando su colita al ojo le salpicó. Está solo allí en la jaula, ¿qué va a hacer? ¿Leer un libro de Manuel Rivas? Yo no lo haría. Vamos a ver, si no tienes pareja, estás allí metido en la jaula, pues qué más, digamos, que coger y tirar arriba y abajo, estar dándole. Evidentemente un mono cerrado allí contra viento, marea, nunca mejor dicho, lloviendo, padeciéndolo todo, pues el pobre hombre hacía lo que es un mono. Obviamente no era un hombre ni un mono, y pues hacía lo que hacía. Todo el mundo tiene un recuerdo de ese mono y eso es algo muy difícil de conseguir. No se puede estar tan cachondo y sin pareja. Hombre, claro, es que de Paco... Él no se explayaba con cualquiera, tenía que pasar una señorita que estuviera de bombero. Por encima del problema que tenía, que se estaba masturbando todo el día como un animal, como lo que era, había un agravante, tío, que es que tenía los huevos de color azul turquesa, ¿eh? Y lo que es el miembro, lo que es el pene, lo tenía rojo, tío. El mono Paco. Todo el mundo horrorizado por la conducta animal, a reclamar al concello pues aquello estaba mal. El alcalde sabiamente al Eri se dirigió, que era tipo muy decente y era director del zoo. El mono Paco. Yo lo que no sé es lo que la gente que espera que haga un mono que está en una jaula entre barrotes, si no es para gilearse, porque muchos más consuelos uno mismo es que no los tiene a veces. Cuando está aburrido dice, ¿qué puedo hacer para divertirme? Bueno, me voy a hacer la paja. Me parece que en determinadas épocas se protestaba por chorradas muy grandes. Me llamo Risoy da Silva, pero soy conocido por el nombre de Paco. Soy un mono de cabeza verde y nací hay más de 20 años en una isla de África. La verdad es que la vida en mi tierra era sencilla. Comer, dormir y estar atento a los avisos. Una culebra, eu ficaba arriba do árbol. Un águila, eu agachaba a cabeça. Gran homem negro com palo, bueno, esse último ainda não aprendi, e supongo que por isso despertei numa jaula com gran dolor da cocorota. Como muitos de mis parientes primates, acabei num barco de pesca rumbo a Galicia. El marinero me llevó a su barco y me metió en un sitio muy pequeño.
Neste momento, descobri que era claustrofóbico. Al final, me trajo algo que me fascinó, una radio. Esa radio me entretuvo durante o largo viaje. É moi difícil de explicar o que sentí a primeira vez que cheguei a Vigo. Cando vin as 3 islas na entrada da ciudad, me recordou moito a miña casa. Con el tempo conocín esas islas paradisíacas, chamadas Islas Cíes. Mi dueño era un marinero con dinero fresco para gastar en terra y me puso el nombre de Paco. El alcalde de esta ciudad era un alcalde moderno. Manuel Soto fue un alcalde que fue también un personaje, que fue el primer alcalde elegido en unas elecciones democráticas, que de hecho nunca gozó de mayoría absoluta, siempre consiguió en 3 legislaturas sucesivas atraerse el voto de otros concejales, a veces incluso de la entonces Alianza Popular, que se llamaban como transfugas basándose en el PSOE. Hablamos de una época diferente, una época en la que no existía este bipartidismo o tripartidismo en algunos casos. A Soto le tocó, yo creo que por suerte para él, ser alcalde en la ciudad de Vigo en el mejor momento en que se puede ser alcalde, que es en el momento de la transición, en el momento en que se pueden hacer muchas cosas y en el momento en que realmente se puede actuar sobre la ciudad. Puxemos máis puntos de luz que en toda a historia da cidade, fixemos máis pabellóns polideportivos que en toda a historia da cidade, fixemos máis pistas polideportivas que en toda a historia da cidade, e así máis centros culturais, había un longo etcétera onde 12 anos de realización de moita xentes traballando. O resultado foi máis cousas cuantitativamente, falo, non cualitativamente, porque eso xa é opinable, a cualidade xa é opinable, pero cuantitativamente moito máis que en todo o resto da historia anterior da cidade. Cualquier vigués recuerda aquellas canastas, aquellos parques infantiles que hacía con aquel lema por un Vigo millor, non? Por un Vigo millor. Home, o de agora é un Vigo mellor, estaría che boa, se que formos para atrás en vez de para diante. Pero tamén deixeme dicirlle que se avanzou moitísimo menos do que se podría ter avanzado. Quizás fue un hombre despreciado por el Vigo urbano, pero adorado por el Vigo rural. Soto estuvo bien, sí, estuvo bien, porque si no estuviese bien Soto, si Soto no hubiese hecho nada, no estaríamos hablando de él aquí ahora. Con mi dueño recorrí gran parte de Galicia. Íbamos no seu carro, un Seat Panda rojo. Foron moitas as aventuras que eu vivín co mariñeiro naquel viaxe, pero o día que máis lembro é o último que pasamos juntos. O mariñeiro me levou a un sitio moi lujoso cerca do mar. A dueña era unha señora de mucha clase, unha gran pamela na cabeza. Al fondo do local había un señor cunha pinta moi profesional. Yo al mono Paco, que por cierto no es el primer Paco que conozco que es mono, o el primer mono que conozco que se llama Paco, yo le conocí en el Jonathan. Pues yo estaba tomando algo o interesándome por unas cafeteras que vendía ella que se llamaba Conan. Y entonces lo tenía un marinero, creo, un tipo que estaba allí con el mono, que lo había traído, no sé qué rollo. Bueno, total, a mí los monos siempre te gustan cuando eres pequeño, cuando vas conociéndolos les tienes confianza porque son unos seres violentos, son agresivos, hacen daño, son rápidos, muerden. Se me presentó un día un marinero muy cachondo, morenazo, con el mono Paco. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que le digo, neno, ¿quieres un cafeliño? Porque llovía y estaba el día así frío. Digo, un cafecito de Kona. Y me dice el tío, pero otro para el mono Paco. Y cuando observo al mono Paco me cago en la leche, estaba empalmado. Yo no sé si fue porque me vio la Kona en la mano, yo no sé, pero ese mono era un cachondo mental. Karina Falagan, la Susana Estrada, viguesa, la mujer, digamos, que plantó el topless en Samil. Y yo recuerdo que en esa época era una de las playas que frecuentaba con los amigos
y recuerdo que plantaba uno la toalla y se ponía boca abajo y el problema era irse a dar el chapuzón, pues porque la sangre iba hacia una zona donde uno no se podía levantar. Pero tú sabes, al principio, mis pamelones de jarros que traje de Londres y mis túnicas y mi estilo, porque yo siempre he luchado por ser Karina Falagan. Yo no quiero ser la Presley, no quiero ser la fotocopia de nadie, ¿entiendes? Yo quiero ser yo, porque yo soy un ser que elijo, porque a veces nos eligen, porque yo sé lo que quiero y yo sé a dónde voy. Bueno, las máquinas de café de Karina fueron muy famosas. Era una marca alemana, por cierto, que se llamaba Kona. Julio Iglesias tiene mi Kona en todas sus casas, en sus aviones, toma el café de mi Kona. Estaba Fraga, ¿sabes?, que hacía reuniones en los monasterios con el equipo de gobierno. Llamé al monasterio, me contestó un monje, ¿no? Y le digo, mire, yo quería hablar con don Manuel Fraga y Wagner. Dice, no puede, porque están retirados, están reunidos. Digo, bueno, pues le da el recao. A eso sí, quiero que le diga al presidente que le he traído un modelo nuevo de Kona, que es más pequeña que la que tiene, para que la tenga él. Y además, mire, le voy a mandar una para ahí, para que la usen todos, y luego cuando se vayan, que se la dejen a ustedes, y la siguen usando. Y luego al poco tiempo veo a don Manuel Fraga y me dice, ¿cómo le das esos recados al fraile? Estaba rojo el pobre para decirme que llamó una señora, se llama Karina Falagan, a decir que me trajo un modelo nuevo de Kona. Un marinero le daba bien al alpiste, que es así como él llamaba beber alcohol. Salud, Jaime. Salud, Chango. Ese día me dijo, hoy te voy a llevar al mejor cocido del mundo. El cocido estaba buenísimo y aquí comenzó a mi afición por el vino. Era un marino que venía mucho por aquí, pero yo no sabía que tenía el mono. Y un día llegó con el mono y dije, ¿pero dónde vas con un mono? Y me dijo, no puedo entrar a mono. Y dije, a ver los clientes que están, si a ellos no les molesta. Y entonces los clientes dijeron, bueno, deja el mono, ¿qué más da y tal? La gente a las 4 de la mañana se iba para casa o se iba al Bayona a tomar un cocido, ¿no? Y en el Bayona pues había un cartel que ponía, también abrimos de día, ¿no? Como era una gran novedad, ¿no? Informábamos a los clientes que también incluso abrimos de día. É como a nosa madurez, e cando me di conta que empezaba a ser un tipo adulto era cando xa prolongaba tanto as noites que acabábamos tomando cocido e espaguetis, creo, ¿no? Bueno, todo el mundo decir que no se lo creían, que hubiese un local de noche abierto. Mucha gente decía, es imposible, ¿cómo va a haber un local? Además cocido, es imposible. Y compartías mantel pues con un travesti, con un taxista, con un sesentón pasado de vueltas. Era el lumpen por antonomasia. Cocido y espagueti. A las tantas se llamaba putas y policías y chivatos. En mi época por lo menos era así. Sí, estaba siempre lleno de putas y travestis y era un ambiente maravilloso. La verdad es que era uno de esos sitios perfectos para acabar una noche con un cocido delante, ¿no? Yo en fines de semana tengo cocido hasta 30 kilos de espagueti. 30 kilos, que son muchos. Oye, ¿sabes que Lucio, ese hombre de Madrid, tan famoso que va al rey? Pues Lucio me dijo que los espaguetis más ricos que comió en su vida eran los del Bayona de Vigo. Cuando hacían el especial ese del Viernes Show en el Nuevo Olimpia, grababan a los lunes y a los viernes se emitía por la gallega. Entonces, cuando terminaban, había una azafata que los traía aquí mucho. Le gustaba el cocido y de paso venía y comía ella. Vino Lola Flores, Gabinete Garrigal, Cómplices, Gato Pérez, Juan Tamariz, el que hacía la serie de Sancho Gracia, el Curro Jiménez, también. Lugares entrañables, y aunque hoy hay sitios que están abiertos las 24 horas o las 25, como dicen en Argentina, no han conseguido tener aquella pátina de peligrosidad y de riesgo que tenía el Bayona. O sea, las cafeterías vieron que ahí había un negocio y empezaron a dar de comer también toda la noche, y eso se ha quedado en Vigo como una costumbre. O sea, es de las pocas ciudades donde a las 5 de la mañana te puedes meter entre pecho y espalda un chuletón de Ávila, ¿no? O sea que, bueno, mira, algo habrá que agradecerle. El bar Bayona yo creo que es el after agua que viví con esplendor. Era parte de un entramado. El entramado era el puerto de Vigo. Bayona está un poco más apartado, está un poco hacia arriba.
pero eran los bares que estaban abiertos por la noche. A xente decía a outra: que facemos esta noite? Imos de movida. Todo era a movida. A xente se comportaba de manera distinta. Es que la movida viguesa y la movida en general tuvo un componente de tanta tontería que la verdad apenas recordamos nada, porque bueno, los días se vivían así en una nube, ¿no? De champán y ostras, y las noches se vivían en otra nube. Hombre, la verdad es que mira que nos han dicho cosas de la movida y de todo. Siempre pienso que por un lado se pone demasiado por las nubes la historia y se mitifica que te cagas, y por otro lado también se denosta demasiado, es decir, ni tanto ni tan calvo. Pero sí que había mucha curiosidad, muchas ganas de hacer cosas, y aunque aquí siempre llega todo tarde, la verdad es que es algo que ha sido importante, ¿no?, dentro de la historia de Vigo. ¿Qué pasa? Que bueno, pues coincidió en un momento en el que en toda España pues la gente estaba mucho más relajada, es posible que fuera frívolo, pero la verdad es que hacía falta una cierta frivolidad. Después de 40 años de todo color gris y televisión en blanco y negro, pues esa era la cuestión, ¿no? En esa época los que mandaban musicalmente era todo lo que venía de Vigo, y artísticamente casi también, porque Antón Patiño, Lamazares, Menchulamas, Manolo Pazo, esta gente venía del sur de Galicia. Bueno, hay una frase de Viviano que dice: en Vigo había 20 alascas y 40.000 pegamoides. Yo creo que todo el mundo recuerda la movida viguesa, tanto a nivel alto como puede ser con Siniestro Total, con Resentidos, con Golpes Bajos. Antes de ellos, a las 3 de la mañana la gente se iba para casa, como muy tarde. Esa gentuza consiguió que los locales fuesen más allá y hubiese locales hasta las 8 de la mañana. En Vigo puedes salir el jueves de casa y llegar, bueno, nunca, si quieres. De la movida viguesa, lo que más queda para mí, lo que queda de valor, pues es la aportación musical, ¿no? O sea, que dio la ciudad, que constantemente la está dando. Cuando estábamos de viaje, el marinero siempre ponía el mismo casete amarillo. Era de un grupo de Vigo. Yo me volvía loco al escuchar aquella música. Me gustaba tanto que el marinero me regaló una tercia. Conocerle, claro, ¿hasta qué punto conoces a un mono, no? Pero la historia fue en un coche rojo, ¿era un panda, puede ser? Era un panda, ¿no? Yo creo, el que tenía el dueño del mono, o algo así. Es posible. Era un coche rojo y al lado iba un mono, pero un mono con una camiseta de Siniestro Total. Yo entiendo que a los bichos no se les pueden hacer esas cabronadas, igual el bicho es que realmente estaba convencido de eso. Hombre, teniendo en cuenta su hiperactividad sexual, pues bueno, igual era la camiseta ideal que podía llevar. Siniestro Total, cando nace nunha eclosión de bandas que nós mesmos facíamos, bandas temporais para que a mellor existían solo un fin de semana para tocar no Sasmo en Vigo, que lle cambiamos de nome. E entón o papel que me tocou foi estar moi cerca do grupo, habilitar que no garaxe dunha casa que tiña meu pai pudiesen ensayar, unha batería que a mí me compraron aos 12 anos e nunca chegara a tocar, regalei a Julián para que tocara, e logo escribir algunha letra, pero foi moi bonito que me tocara facer eso. Era como el grupo abanderado de Vigo, ¿no? Y eso molaba mucho, siempre con la coña del Vigo Coruña, siempre provocando, siempre con un espíritu muy punk, ¿no? Y eso me encantaba. Baila en el zambito. Sí, sí, sí. Bajata movie movie. Sí, sí, sí. Todo aquilo se sostiña en gran parte por aquela especie de seguidismo estúpido por parte das institucións que de repente miraban que aquelo era como socialmente o máis representativo e sufragaban concertos masivos. É dicir, os anos 80 era unha época en que había muchísimos concertos gratuitos. Los jóvenes teníamos unas cosas y los políticos tenían otras, y desde mi punto de vista adolescente
en ese momento pues Soto se inmiscuía en cosas que no le venían bien. Ellos querían proteger, sobreproteger, financiar, publicitar las cosas, pero yo creo que nosotros no queríamos. Más que movida, lo que montó Soto era parada, porque la movida la hacíamos nosotros en nuestro aire y en nuestra manera. La movida estaba en Madrid y los políticos se quisieron apuntar al carro de la modernidad y de la movida y organizaron esa chapuza, teniendo artistas madrileños supuestamente de la movida como Alaska o gente por el estilo y mezclarlos con gente de Vigo, con Siniestro, tal. Trajeron un tren desde Madrid a Vigo con toda la gente que se suponía que en esa época era de la movida, desde Alberto García Alix hasta Alaska, Ana Curra. Fue un poco lo que marca el final de la movida de Vigo, yo creo que fue la comida esa final con Fabio Magnamara arrojando tazas de café por encima de las cabezas de los comensales y todo eso estaba... Pero bueno, de alguna manera había que acabar, a lo mejor Soto hizo muy bien en hacerlo así. Fueron 3 días de mal rollo y de chapuzas organizativas y de comidas surrealistas, de los artistas haciendo lo que les daba la gana y los políticos con la sonrisa perenne. Eu creo que ao final os políticos debense de conta de que a xente é inteligente, é dicir, que a xente sabe disociar o que é unha política cultural ou simplemente o programa de festas dun concello do que é logo o seu voto político, ¿no? O seu voto electoral. Me llevaron a casa dunha condesa, unha casa moi grande, chamaban de Pazo. Fue donado por la condesa de Cedeira, por el alcalde para donarle el mono aquí al ayuntamiento. ¿Vale? El alcalde dijo que sí, lo trajeron al ayuntamiento, a la puerta del ayuntamiento. Pero ellos venían acopalados allí, metidos, agachados, y el mono decía, más que tiene las flores al otro, y venga, a ver. Fue todo un show muy grande. Lo trajimos para Cerda, le pusimos una Cerda, y se quedó. Y un día, el marinero volvió a aparecer. Me sacó de allí y me subió a su coche. Estaba otra vez en la carretera. Me llevó a Coruña a una exposición. Mas no podía entender que a un marinero le gustara el arte. Cuando vi que íbamos a un bar, lo entendí mejor. Pues yo recuerdo, el primer recuerdo que tengo del Mono Paco es precisamente cuando estaba yo haciendo mi primera exposición en el Patacón, que era en la calle de Orzán, una zona que había varios bares, la primera zona de Córdoba donde hubo bares, digamos, nocturnos, y recuerdo ver a un marinero allí emborrachándose y me llamó la atención que llevaba un mono en el coche. Cabezas es todo un personaje, aparte de un pintor, que ya es bastante, es un músico frustrado. Por otro lado, curiosamente, ese ganó un pintor más que decente. Vamos, hombre, decente, no en lo personal, porque es un indecente. Non sei se a noite que o coñecín ou a segunda noite, pero paso unha noite de loucura con Jorge Cabezas, acabamos pintando un mural nun sitio que se chamou despois o Crápula. Había que hacer un cartel para la película, cosa que me ofrecí inmediatamente, porque yo soy un gran amante de la historia reciente de Galicia y me lo he pasado muy bien haciéndolo. Y el último día el marinero me llevó a un sitio y él decía, Paco, algún día este sitio será mítico. Mas esta vez la despedida fue menos triste. Me lo había pasado bien y entendí que tenía que volver a jaula. Me acuerdo que antes de montar la iguana para vivir, turraba en la ribera con el bola, descargando cajas de pescado. Y había por ahí un marinero con un Seat Panda y un mono dentro. Un tío se acerca a mí, me dice, oye chaval, ti non sabes cargar ben as cajas aí co gancho ese. El tipo me enseñó a usar el gancho, que es un instrumento que se usa en las descargas para apilar las cajas y arrastrar las cajas de pescado. Y yo, muy agradecido, le invité al bar un día y me aparecí allí con el mono. La primera vez que vi al Mono Paco fue la iguana. Yo solía ir mucho porque la verdad es que tenía ahí mucha relación con todos ellos, ¿no? O sea, realmente viví todo el proceso de la iguana desde que era un gimnasio hasta que luego acabó siendo lo que era un templo del rock, ¿no? Que han pasado todo tipo de bandas por ahí. Bueno, la idea de montar la iguana fue para hacer un par de conciertos.
realmente, que no había ninguno y nos apetecía, la verdad. Y bueno, salió en un gimnasio porque era el local que encontramos, era un local, pero era un local de gimnasio de señoras, con sauna y tal, y tuvimos que tirar el primer piso porque no daba la altura. Entonces hicimos el invento ese de los puentecitos que todos conocéis. Empezó además como un club donde iba a haber actuaciones, cosa que en Vigo estaba bastante mal. La historia de los años 80 era mucha farándula, mucho postureo, mucho petardeo y mucho follón, pero luego en realidad lo que era música en directo había muy pocos sitios, muy pequeños, todo, y La Iguana de repente se convirtió en la referencia, pero claro, ya a partir de los 90, ¿no? Cuando ya todo se había acabado, pero fueron los únicos listos. 4 mozos que empeñaron, se plantaron un día en el banco, pidieron una pasta para hacer lo que es el templo del rock. Estaban todos los 4 socios, Billy, Julián, Fran y Fernando, con mazas, tirando suelos, tirando tabiques, tirando paredes, tirándolo todo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente se ahorraban una pasta, ¿no? Al principio se iba a llamar La Boca del Infierno, pero nos pareció un poco heavy y le llamamos La Iguana por Iggy Pop. Han pasado por aquí pues bandas de todo tipo, desde Green Day hasta Offspring, bueno, de todos los Godfathers, increíble. Y en ese año pues sí, la verdad es que La Iguana fue un puntazo. Y allí estaba yo en mi jaula. La gente me venía a ver y yo solo tenía que hacer el mono, que no era tan difícil. Ya me estaba acostumbrando a mi vida. Mas un día daquel ano 91 todo cambiou. E pensé a sentir unha inquietud, un calorciño que me corría por el cuerpo. Mi outra cola empezó a moverse por su cuenta. A base de menearla, descubrí que la vida podía ser moito máis gozosa. Ya Desmond Morris, el autor de El mono desnudo, planteaba la idea de que los monos no acostumbran a masturbarse, sino que es una costumbre que adoptan una vez han entrado en contacto con el ser humano. Uno de los rasgos característicos de la evolución, por así llamarlo, es el pulgar opositor. Uno de los aspectos que llaman más poderosamente la atención de los monos de cabeza verde en concreto es que tienen una libertad sexual absolutamente desbocada. Se han registrado incluso casos de inanición debido a que pues, el animal ha preferido postergar la comida, la ingesta de alimentos, por el simple placer del coito. Y claro, yo he visto que el mono Paco, muy divertido, muchas visitas, cuando veía que venía una mujer bien pintado, eso se ponía mal, se ponía nervioso. Y bueno, aquí tenemos un mono, un cachondo sexual. Yo me acabo de separar, me llevaba mal. Y entonces, bueno, pues yo entendí perfectamente al mono Paco. Se pusieron a pegar carteles por toda miña jaula. No entendía nada. Yo no lo sabía entonces, pero toda mi vida estaba a punto de cambiar gracias a una carta. Fue entonces cuando mi amigo Larry vino a salvarme. Os problemas sexuais de Paco, este simpático simio que leva 4 anos vivindo en Redondela, quedaron patentes desde que unha pomba que entrou na saula foi víctima do seu ímpetu. Hola, buenas tardes. A esta hora comienza la primera edición de Telediario que hoy tiene estos titulares. Presentan Pedro Piqueras y Sergio Sauca. Después de algunos días vuelve a situarse en el centro de la atención internacional. Mañá será trasladado ao zoolóxico de Vigo o mono coñecido polo nome de Paco, que estes días está a dar que falar polo seu ímpetu sexual comprobado. Esta mañá Paco foi visitado polo presidente do Patronato do Zoo, Antonio Nieto Figueroa, concejal vigués. Este é Paco. O seu desaforo sexual observado dende hai algún tempo motivou a visita hoxe do concelleiro vigués Nieto Figueroa, que tal como anunciara, acudiu coa cinta métrica a Redondela en resposta á petición formulada polo alcalde da vila.
es lo que más podemos decir con la rapidez que se está llevando a cabo el tema. Pues fue un concejal atípico dentro de la Corporación de Vigo. Yo recuerdo perfectamente cómo en las notas de prensa que nos enviaba al periódico, lo ponía Antonio Nieto Figueroa, Leri, entre comillas, y ponía concejal del Ayuntamiento de Vigo, diputado provincial, grasas y lubricantes. Entonces, una persona ya que se presenta como concejal, como diputado provincial y como grasas y lubricantes, ya es una persona de por sí pintoresca, ¿no? Llamaba la atención. Yo creo que Leri ha hecho mucho por esta ciudad, ¿no? Han pasado muchísima gente por los campos del Bao que ha montado Leri, por esa liga que era peculiar, y sobre todo se recuerda eso, ¿no? Su mala leche, su trabajo porque todo eso saliera bien, y incluso esos castigos que imponía de horas de trabajo, que eso yo creo que ha sido algo peculiar en Vigo. Leri me castigó a mí una vez a sachar un campo. Natural, hizo bien. Me vio por allí vagando. No, es que me expulsaron de un partido. Venga, agarra la azada y allanar el campo. No había forma de pasar una tarde de playa en Bao sin tener presente a Leri. No ya porque las papeleras estuvieran decoradas con Yo Leri Playas, ¿no? Con el lema Yo Leri Playas, o que hubiera grandes banderas con sus lemas característicos, sin disciplina no hay democracia, o solo los hechos hacen historia, ¿no? Samil hoy está lleno de canchas y seguramente en gran medida se debe a que esas canchas han pasado de ser canchas trabajadas con un rastrillo y por él y con la ilusión de él y con la gente que se iba metiendo, allá ver el concello la necesidad de tener unas instalaciones en condiciones. Fue siempre un hombre muy inquieto por la ciudad, pues a lo mejor no siempre acertado, porque sus gustos a lo mejor no son de lo más refinado, pero en cualquier caso siempre será un personaje unido a la ciudad de Vigo y, bueno, personaje. Creo que es un personaje que ha ido adquiriendo dimensiones casi mitológicas a lo largo de los años, ¿no? Cuando hablo de Leri, recuerdo, pues me viene a la mente algo parecido a lo de Fraga, cuando en Palomares y las bombas nucleares, aquellas que estaban allí, que se fue a dar un baño. Cuando en Lagares pusieron la depuradora, el amigo Leri fue allí y se bañó en Lagares diciendo que estaba todo muy bien, y bueno, ya vemos que muy bien no quedó. Así como Fraga no se atrevió a bañarse realmente en Palomares y lo hizo en las playas más allá, ¿no? No tuvo los huevos para bañarse en la playa de la Bomba. Leri sí tuvo huevos para bañarse en el Lagares cuando estaba hecho una mierda. Por lo tanto, eso lo convierte, ya te digo, en superhéroe con superpoderes. Había unha pintada que estaba no cuarto de baño da cafetería do Universal, e que dicía, dunha puta e un portugués naceu o primeiro vigués. E entón eu, como poeta pop xenuino, agarrei aquelo e o descontextualicei e o metí nunha canción. E Leri creo que quiso promover que o pleno do Concello de Vigo me declarara persona non grata ou algo así. Pero afortunadamente xente con sentido común logrou que aquelo non fora adiante. Y recuerdo sus escritos anticoruñeses, que no es lo mismo, y su incitación a los vigueses a que no viajaran a La Coruña, a ver al Celta, y que en esa época pues una cosa normal, ¿viste? Y sería totalmente criticado y prohibido. Leri decidió llevárselo al Zoo de Vigo, le iba a acompañar una serie de monas, ¿no? Esto provocó, se hizo una bola de nieve, provocó protestas de los grupos feministas de Vigo. Llega a sugerir que si a las feministas no les gustaba lo que él hacía, que podían ellas mismas meterse en la jaula con el mono Paco, ¿no? Entonces, hoy en día esto sería el fin de la carrera política de cualquiera, ¿no? La actitud de unos, la conmoción de otros, no sé, todo esto es como un gran esperpento, o sea, Valle Inclán no lo hubiera hecho mejor. Es delicado el equilibrio, pero bueno, yo quiero pensar que lo hacen siempre con buena intención, pero sí suena un poco a mamonería todo aquello, porque al final todas esas ideas se hacen con dinero público y conviene mucho ver dónde se meten. Nunca llegó a conseguir la quinta provincia de Vigo, pero en fin, ahí estaba. Me metieron en una furgoneta, ahí estaba yo, de nuevo para Vigo. La ciudad estaba cambiada, no me había dado cuenta de que pasara tanto tiempo. O 91 é o preludio dunha crise, no ano 93 hai
crise económica importante, como que se acaba a festa, non? A mí hai cosas do que pasa entre 91 e 93 que me recordan a esta época, 2000, entre o que está pasando entre 2007 y 2009. Sufrimos toda nuestra generación, yo creo que un tanto por cien muy alto, que no accedía con mucha facilidad uno a un empleo. Me impresionaron mucho unos caballos que vi antes de ir ao zoo. Sus pelotas eran moito máis grandes que as miñas. Sí es cierto que hubo una época en Vigo que de repente aparecieron 10.000 monumentos. Desde la estatua de Cachamuña o desde alguna estatua que había por la Alameda y tal, de repente, de no haber ninguna, aparecieron de golpe pues un montón de ellas. Os monumentos de Vigo están feitos por creadores galegos. E iso foi unha decisión política, evidentemente. Todos recordamos un chiste de Quesada, una viñeta de Quesada en el Faro de Vigo, buenísima, en la que se veía al sireno por una ventana y una madre reconvenía a su hijo para que comiese y le decía: si no te comes todo, llamo al sireno, ¿no? El sireno era como el hombre del saco, el sireno daba miedo, el sireno era algo que afeaba la ciudad y que no tenía sentido, ¿no? Que no representaba nada. Daquela houve unha polémica, porque era unha escultura, se me permite a expresión, moi vanguardista e non tan comprendida por moita xente. Pero nós encargáramos esa escultura en unha plaza super emblemática de Vigo, como a Porta do Sol, o que din os grandes críticos que é o mellor escultor galego de todos os tempos. En canto ao espacio urbano, é o que está feito con maior, máis a medida para a Porta do Sol. A Porta do Sol é moi pequena, Leiro se carga un proxecto que había dunhos arquitectos de facer unhas rotondas, unhas isletas ou algo así, e fai unha escultura moi alta, de fuste moi fino, casi de un diámetro cero, moi alta, e ademais que ten todo, ten unha posición, mira ao mar, co cal, cando subes desde Carral ten unha visión, cando baixas do Paseo Afonso ten outra, cando chegas por Policarpo Sanz ten outra, e logo ten outra cousa que é un material que é aceiro inoxidable, que ademais ten unha escultura distinta a cada hora do día según lle dá o sol. Soy del antiesnovismo, a mí el arte es como el paladar, te gusta o no te gusta, sin más. ¿Qué ocurre? Hombre, a mí me parece una trucha envuelta en papel albal, no más. Una obra curiosa de Leiro, a mí me gusta, pero por lo súper horrorosa, aunque Leiro siempre hace unas cosas feas. Me parece que al final ha conseguido convertirse un poco en un emblema de Vigo. Otro de los monumentos que provocó una cierta polémica fue el de los pescadores, el monumento al mar, a los trabajadores do mar en la Gran Vía. Unos hombres muy fornidos, desnudos, con unos buenos culos y que creo que no representan realmente a lo que son los pescadores, pero bueno, no deja de ser una estatua muy bonita. Los colocaron estratégicamente, yo creo, porque aún estaba abierto el colegio Cluny de monjas, que estaba justo al lado. Aún no se sabe lo que va a pasar con él, pues está el edificio vacío. Y claro, salían las niñas y veías, ahora los turistas hacen fotos ahí delante, pero las niñas de uniforme se colocaban y estaban mirando por entre las piernas de los putos mariñeiros que estaban ahí tirando de las redes. En fin, fue una explosión de monumentos en Vigo. Bueno, se decía, pues sí, había cierta polémica porque estaban desnudos, había cierta polémica porque tenían un formidable parecido con Mr. Proper, ¿no? que en ese momento aún no se llamaba Don Limpio, y bueno, pues la verdad es que llamaba mucho la atención, ¿no? Los caballos de Oliveira, hombre, son el monumento al caballo. Bueno, pues sí, claro, digo que se va a hacer un monumento al caballo. Son de un éxito indudable entre la gente que se fuera. Los caballos así subiendo al cielo y echando espumarajos entre las patas, a la gente les encanta. Y el chorro del agua siempre me hizo gracia porque va cayendo uno a otro y parece que es que el primero le mea a todos los que vienen detrás, ¿no? Es curioso. Es también muy bizarro la visión que tengo de los caballos. Calquera vigués, hoxe en día, sabe que é unha escultura emblemática de Vigo. El autor de los caballos, que desgraciadamente ya ha muerto, él tenía como costumbre que sus amigos
en los testículos de los caballos firmasen. Él quería que firmásemos nos collóns, llamémoslle polo seu nome, es decir, sin querer censura, non lo sei, pero esto es así. Vamos a decirlo en plata, en los huevos de los caballos de la Plaza de España. Lo que nos gustaría a todos, a cualquier vigués, tener los genitales que tienen esos caballos. Unha persona mellor máis exquisita na linguaxe pode dicir testículos, pero a mí me parece que me van a entender exactamente igual. En uno de esos testículos de uno de los 5 o 6 caballos que hay en la Plaza de España hay un testículo que solo ha firmado Manolo Soto. Sí, é certo, a verdade é que fomos a unha reunión na que se nos presentou a maqueta. Bueno, algunos empezábamos a sospechar que si tenía que ser parte de la anatomía del caballo, pues aquello, las orejas no eran y las patas tampoco. A verdade é que me arrastraron, dicen, bueno, pues nada, pues se hai que firmar, se firma. Aí está a miña firma xunto co dos xornalistas, non recordo se no dereito ou no esquerdo, e a dos políticos no outro testículo, non? Y alguna vez cuando paso por la Plaza de España miro hacia arriba a ver si veo mi firma estampada en los huevos, y he tenido la tentación de ir incluso con unos prismáticos, que no sé qué pinta tendría yo con unos prismáticos en medio de la Plaza de España mirando los huevos de los caballos, pero bueno, tendría una justificación que probablemente no se entendería en el momento. Le monté una pitada con los de mi parroquia, que yo pertenezco a San Pelayo de Navia, cuando querían poner la incineradora aquí, y dejé sin pitos a toda la provincia. Hicimos una pitada grande, el día que inauguró los caballos de Juan Oliveira. ¿Qué día es? En el momento. Bueno, los monumentos aquellos fueron como todo el mandato de Manuel Soto y como era esa época, una época de polémica, una época de conflicto, en que todo era un avispero y que se intentaba ser moderno y a veces no se sabía cómo. Allí estaba Vigo, que siempre estaba enfadada. Al parecer, Lady me impuso como novio y ella no estaba de acuerdo. Por eso, yo seguía haciendo lo que más gustaba. Para disgusto de algunas feministas, tocar la cola, la colilla. Ibas a la Madroa y recuerdo, o sea, tengo la imagen, digamos, en la celda jaula esa, en la esquina al mono Paco, que le tiraban pitillos y el tío fumaba como un loco. Paco fumaba con mucho estilo y la gente daba tabaco y cuando ya no se lo daba, Paco lo pedía. Le daban tabaco. Una vez se escapó y hubo que cogerlo con una botella de coñac, porque no había forma de cogerlo, ni los bomberos, nada, hasta que alguien tuvo la idea, darle una botella de coñac. Pasaba una botella de coñac, Paco se sentó, abrió la botella, se la bebió entera y cuando se tumbó, lo cazaron. En su día me reí mucho con todas estas cosas, ¿no? Hoy en día las veo tan ridículas y tan absurdas que es increíble que se contara tal pollo por un mono, ¿no? Sobre todo el tema de las feministas y de la gente que protestaba diciendo que era vejatorio, que un mono, no sé qué, no sé, me refiero a todos los perros que yo conozco salen y le dan por culo a otro perro cuando se lo encuentran, ¿sabes? Yo creo que ha sido un mono que ha sido capaz de mover a políticos en contra y a favor, de mover a gente en contra, a favor. Muchas veces a dialéctica local se manifesta en torno a cousas que non tenen demasiada importancia, pero non deixan de facer brotar da xente as posicións ideolóxicas. Ha sido lo que en su momento fue la doctora Ochoa y todos estos presentadores televisivos. Yo creo que fue el primer sexólogo de la ciudad olímpica. Es que lo del mono Paco fue tela marinera, sobre todo porque tener una portada en el periódico me parece la bomba. Los humanos, lo que pasa es que nos da mucho pudor ver el comportamiento del mono porque nos recuerda mucho nuestros hábitos, nuestros comportamientos. Y fíjate tú, si estamos a no sé qué, creo que un 5% de tener un código genético igual que el de la mosca del vinagre, imagínate tú lo próximo que estamos a los monos. Esos monos que se pasan el día pajeándose delante de los niños y que escandalizan tanto a los padres, siempre fue un comentario, un tema de
de conversación recurrente, pues en muchas conversaciones que he tenido a lo largo de mi vida. Y al final, el único de que realmente hay datos fehacientes de que ha sido así, del verdadero protagonista de todas estas historias, ha sido el mono Paco. Y eso es importante, porque el mono Paco, siendo el único protagonista real de esta historia, es también el protagonista de alguna manera de todas las historias que seguramente circulan a lo largo de todo el mundo sobre monos que se masturban delante de los niños. Para mí la conclusión es que los monos, y yo no soy nada especialmente ecologista, ni antitaurino, ni anti de eso, pero estoy plenamente convencido de que los zoológicos no deberían de existir. Quizá como mucho los parques de animales donde estén, bueno, con una libertad limitada pero muy amplia, ¿no? Un día alguien me tiró a una jaula un jugoso filete. ¿Qué pinta tenía el jodido? Di las gracias al Señor sin saber que el muy cabrón no quería hacerme un regalo. Y como todas las estrellas, me hice muy famoso al morir. Recuerdo que un día llegó a la redacción del periódico de Faro de Vigo, llegó la noticia de que el mono Paco había aparecido muerto en su jaula de la Madroa. Recuerdo que había sido algún desaprensivo que introdujo un imperdible en algún alimento que le arrojaron dentro de la jaula y murió pues el pobre mono Paco pues con el estómago perforado y tal. O sea, con Paco se cometió un asesinato que además ha quedado impune porque nadie sabe quién mató a Paco. Recuerdo su muerte, recuerdo la muerte del mono Paco, o su supuesta muerte, porque yo tengo mis propias teorías, ¿no? No sé si Franco tenía un mono o Jesús Gil tenía un mono, pero igual hay una isla de monos al lado de la isla donde están Hitler y todos ahí metidos, ¿no? Y Elvis. Galicia bizarra y Vigo bizarro. Habría que establecer una relación cósmica, probablemente en algún programa de Iker Jiménez se puede llegar a interrelacionar, pues eso, las pirámides de Egipto con las llanuras de Nazca, el mono Paco, los monumentos de Vigo y el final de la movida, ¿no? Quizá podamos llegar algún día a alguna conclusión. Por ahora, por lo pronto, esto es un esfuerzo ímprobo de llegar por lo menos a un acercamiento serio al tema. Mas você preguntaréis como o mono muerto puede contar toda esta historia. Mas eu non morín. Ese non foi o final da miña historia. Isto que conto xa non sabe ninguén. Consiguieron salvarme e alguén me llevou do zoo, muy lejos de Vigo. Hice muchos amigos en mi vida. Y cualquiera de ellos pudo salvarme. Evidentemente, el mono Paco no era consciente ni siquiera de que le llamaban Paco. Entonces, creo que realmente lo único que hay que hacer es pedirle disculpas porque nos portamos muy mal con él, lo llevamos a un sitio muy lejano de su hábitat, lo separamos de su familia, lo metimos en una jaula y aún encima le hicimos pasar por la vergüenza y el oprobio público de que apareciese en todos los medios con los seres humanos riéndose de él. Tuviste la mala suerte de que estabas en un zoológico y todo el mundo te veía. Entonces, claro, esa fue la mala suerte que tuviste, pero realmente, Paco, eres uno de los nuestros. Eres un grande, no pasa nada. Que yo creo en su libertad y en su derecho a poder hacerse las pajas en un espacio más privado sin tener que hacérselas en público, porque es de lo más vergonzoso que hay, vamos. Habrá que pedir perdón al mono Paco también. Gracias por poner en valor la masturbación, que es algo que nunca hay que abandonar. Gracias también por la sinceridad y animaría a seguir adiante y que, aparte de satisfacer unha mona exuberante o seu deseo sexual, que nunca abandonara o de masturbarse en público, porque era un acto de sinceridade colectiva importante. Pues le diría que era un monstruo, o sea, un fenómeno. Paco, estoy contigo, es lo que le diría. O una reivindicación por el onanismo popular. Y que yo creo que sería nuestro ídolo, ¿qué te voy a decir? Que no se la cascara, que follara. No tengo muy claro lo que le diría, lo único que tengo claro es que no le daría la mano. Y le preguntaría que si volvieran a nacer, ¿se dejaría coger por aquel marinero o escaparía, pondría rumbo a otra isla? ¿Qué haría, Paco?
que se eu cambiaría o que pasou? Mas non, eu non cambiaría. Conocí moita xente, algúns famosos, fun portada de periódicos. Ainda se me recorda polo meu palo. Ainda funciona como sempre, moito ben. Pois sí, claro que non cambiaría nada. Así que se algún día os pasáis por mi isla, podéis tomar un vino comigo.